A grabar. Y ahora sí. Profe, está muteado. Que se me cerró el Zoom. Ya, ahora sí. Algo que es importante para el caso movimiento browniano decía, es la normal multivariada, que es una generalización del caso normal que uno conoce. Y una normal multivariada de dimensión n tiene dos parámetros importantes. Uno es la media, mu, y el otro es la varianza, que en realidad es una matriz, sigma, que es una matriz definida positiva, simétrica, y su densidad tiene este aspecto. Entonces la forma cuadrática que aparece arriba es una generalización del x cuadrado partido por sigma al cuadrado. Entonces, notar que aparece sigma a la menos 1 y no sigma. Eh, Mu entonces es la media. Y la matriz sigma tiene las covarianzas entre las variables. Que es la covarianza entre xy y xj, que es simplemente la esperanza del producto xy de las variables xy y xj centradas. ¿Ya? Eh, ¿Qué cosas vamos a necesitar por ahora? Muy poco. Bueno, sigma, dije, es definida positiva y simétrica. Y el caso en que sean independientes es solo cuando la matriz es diagonal. Los elementos de la diagonal son las varianzas de las variables. En el caso normal, entonces, en el caso en que las variables sean normales, eh, son independientes si solo si la covarianza es cero. Ahora, aquí hay un pequeño detalle que lo voy a escribir en la próxima página. Y es lo siguiente. Si X y tienen normal 2 mu sigma, entonces X es independiente de Y. Esa es la notación normal, independiente. Independientes. Si solo si la covarianza XY es cero. Ese es el enunciado correcto. O sea, si tengo que son conjuntamente normales, son independientes si solo si la covarianza es cero. Pero traten de buscar un ejemplo donde X e Y son normales, cada una por separado, la covarianza es cero, pero X no es independiente de Y.
Así que por el resultado de arriba no pueden ser conjuntamente normales. Y cuando uno dice que las normales son independientes solo si la covarianza es cero, tiene que estar en este contexto. Tienen que ser conjuntamente normales. Ya, volvamos a donde estábamos. Creo que es página 19. No, antes. Acá está. Ya, veamos en qué se traduce esto en el caso del movimiento browniano. Entonces, en el caso del movimiento browniano, teníamos que la densidad tenía una cierta forma. La densidad conjunta de BT y BS, digamos que S es menor que T, es una normal bivariada, y uno puede escribir cuál es la matriz sigma, pero se puede calcular directamente calculando la covarianza. Recuérdense que la media es cero, y la covarianza, bueno, uno usa que los incrementos son independientes. Entonces lo que hace es sumar y restar BS, como acá. Y el primer término es cero porque el incremento BT menos BS es independiente de BS. Estas dos variables son independientes. ¿Ya? Esta idea de pasarse a los incrementos funciona muy bien en muchos casos cuando uno quiere hacer algún cálculo, y es porque la independencia lo hace manejable. Y entonces la esperanza de B de T por B de S es lo mismo que la esperanza de BS cuadrado, y esa es la varianza. Recordamos que BS tenía una distribución normal 0 y varianza S. Así que da S. En general, la fórmula es la que está aquí abajo. La covarianza entre BT y BS es el mínimo entre T y S. ¿Ya? En el teorema Kolmogorov necesitamos un control sobre los momentos del incremento. Y algo que dijimos en la clase pasada es que si uno consideraba el incremento de T menos BS ya una cierta potencia, que para el cálculo es más fácil que sea 2P, P es un entero típicamente. ¿Por qué? ¿Por qué se hace más fácil? Porque cuando uno normaliza por la desviación estándar, o sea, divide por T menos S a la 1/2, y por lo tanto aparece este factor, T menos S a la P, lo que queda dentro de la esperanza de una normal 0,1, y bueno, dado que las normales 0,1 tienen una exponencial cuadrática negativa, es fácil ver que tiene todos los momentos que quieran, de hecho, incluso momentos exponenciales. Eh, y por lo tanto, esto que está acá es una constante, CP, que se puede calcular. No vale la pena por ahora hacer ese cálculo, pero nos queda que el incremento del browniano en el momento 2P es igual. Es igual a una constante por T menos S a la P. Y si uno revisa el teorema de Kolmogorov, lo vamos a volver a revisar ahora, se da cuenta que beta es 2P, gamma es P menos 1, hay que acordarse que este exponente de acá tenía que ser 1 más algo. Y vimos que el 1 tenía que ver con la dimensión. Y la dimensión del índice de tiempo, porque uno podría usar R2 como índice de tiempo. Y eso nos da que el exponente de Holder tiene que ser menor que P menos 1 sobre 2P. Tan cerca como uno quiera P menos 1 sobre 2P, pero menor. Y eso hace que, dado que P puede ser cualquier cosa, podemos hacer P tender a infinito, y nos da que Holder de parámetro alfa menor que 1/2. O sea, las trayectorias brownianas son Holder de índice alfa, cualquier cosa menor que 1/2. Lo interesante es que podemos llegar casi hasta 1/2.
Probar que no es un medio es una cosa más o menos complicada y está fuera del alcance del curso, así que no lo vamos a hacer. Volvamos entonces al teorema de Kolmogorov. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Yo en general no miro el chat, así que no sé si están haciendo preguntas. Ya. Creo que en la esperanza, en la página pasada, había como que salía el exponente. ¿Por qué pasó eso? El 2 a la P. Perdón. 2 a la P, ¿quieres que vuelva? Sí, Este 2 a la P sale como P. bueno, No se alcanza a ver muy bien, ¿no? ¿Por qué es P? Esencialmente porque tienes que dividir por la desviación estándar, que es T menos S a la un medio, entonces pierdes no, un... pero de la esperanza, ¿Ya? sale de la esperanza. ¿No? Este no sale en la esperanza, este está acá. Perdón. ¿Eso es lo que preguntas? Ya, bueno, ya, Esto es una sí. normalización simplemente, es para llevarlo a una normal 0,1. O sea, cuando divides una normal por su desviación estándar, que es la raíz de la varianza, eso te da una normal 0,1. Y eso permite hacer cálculos. Este tipo de cálculo lo vamos a hacer varias veces en el curso. Ya. Volvamos al teorema de Kolmogorov para ir rellenando algunas cosas que deben haber quedado en el aire. El contexto del teorema de Kolmogorov es que tengo un proceso, o sea, un proceso es una colección de variables indizadas, bueno, típicamente por R, en este caso, y tenemos una dominación de este estilo en los incrementos. Entonces dice que el tamaño del incremento es del orden de, a la potencia beta, está dominado por T menos S a la 1 menos gamma, 1 más gamma. Y vamos a ver que el tamaño del incremento tiene que ver con gamma dividido por beta, está acá abajo. Eso es lo que da el índice de continuidad. ¿Cómo era la demostración? Bueno, primero uno quiere controlar, para ver la continuidad uno va a controlar incrementos. Entonces vamos a partir controlando incrementos de manera uniforme. Recuérdense que si queremos tener una versión continua y queremos ver qué pasa en todo el intervalo 0,1, las trayectorias tienen que ser uniformemente continuas. Entonces, es más o menos lo mismo controlar los incrementos que controlar uniformemente los incrementos. Entonces, partimos haciendo una estimación de cuán grande puede ser el máximo de todos estos incrementos que son incrementos en los diádicos sucesivos de misma altura. Tal vez debería, perdón que me voy a ir a una página en blanco para anotar algo. Entonces, normalmente vamos a usar el conjunto de diádicos, ya sea en 0,1 o en todo R. El conjunto de diádicos son todos los números de la forma k partido por 2 a la n. Y si estamos en 0,1, k es 0 hasta 2 a la n, y n mayor o igual que 0, digamos. Estos son los diádicos en 0,1. Y bueno, algunas cosas que uno tiene que saber sobre los diádicos es que esto está relacionado con la expansión diádica de todo número. Entonces, todo número X se puede escribir como suma de números Z sub I por 2 elevado a menos I, y igual 0 hasta infinito. Donde la expansión, tal como la expansión decimal, la expansión diádica no es única, pero uno la puede imponer que sea única, por ejemplo, eh, si su i tiene una infinidad de ceros. A ver, digamos que si su i son
Son números que son 0 o 1, son los dígitos. Y los números diádicos son aquellos en que los C sub i son todos 0 a partir de un momento. Entonces uno puede suponer que C sub i es 0 para una infinidad. Los únicos números que tienen doble expansión son los diádicos. Y si uno impone que hay una infinidad de ceros, quiere decir que escogió una de las expansiones. ¿Ya? Estos además son densos en 0, 1. Entonces, para estudiar la continuidad de una trayectoria, basta ver cómo se comportan los diádicos y si se pegan bien. Eso es lo que estamos haciendo. Volvamos entonces a acá, este cálculo que hay que hacer. Ya, entonces, queremos controlar el máximo sobre estos incrementos diádicos, y no es sobre cualquier pareja de diádicos, sino que es sobre diádicos consecutivos en la misma altura. Bueno, la probabilidad de que el máximo sea mayor o igual que algo, no hay mucho que hacer. Simplemente transformar eso en una unión y acotarlo por 2 a la n términos, porque aquí hay 2 a la n términos. Y lo que viene a continuación es una estimación dada por la hipótesis. O sea, la hipótesis dice esto. Entonces, lo que estamos haciendo es que la probabilidad que una variable sea mayor que algo es menor o igual que el momento de orden beta de esa variable dividido por esta cantidad. Es la desigualdad de Chebyshev. Y después usamos la hipótesis. Y eso nos da esta cota. Y reordenando un poquito, nos damos cuenta que el exponente de 2 es alfa beta menos gamma por n. Entonces, este es el exponente. El 1 lo perdemos, por si acaso. El 1 lo perdemos con esta cota del máximo. Entonces, este 1 que está acá se pierde con este. Ahí es necesario, entonces, el 1 extra. Ya, entonces, estas probabilidades son sumables si alfa es menor que gamma sobre beta. Y ahí aparece la condición entre alfa, gamma y beta. Y Borel-Cantelli me dice, la parte fácil de Borel-Cantelli me dice que la probabilidad lim sub de estos conjuntos es 0. Tengo que estas probabilidades son sumables y por lo tanto el lim sub tiene que tener medida 0. Y eso significa, si uno traduce qué significa que el lim sub tenga medida 0, quiere decir que el lim inf tiene medida 1, y eso dice que para casi todo omega, o sea, hay un conjunto de medida 0, el A, voy a anotarlo A porque voy a usarlo más adelante, y entonces en A complemento tengo que, ese es el para casi todo, a partir de un cierto número, n0, que depende de omega, o sea, cuánto tengo que esperar en esta secuencia para que omega esté, va a depender de omega, por supuesto. Y entonces es la negación de lo que teníamos antes. El máximo de ese incremento está dominado por 2 a la menos alfa n. Así que el máximo incremento entre diádicos sucesivos, a partir de una cierta altura, el n fija la altura de los diádicos, es pequeña y decae geométricamente. Ya, ese es un paso. Y ahora necesitamos controlar los incrementos en todo par de diádicos, digamos. Entonces, digamos que tenemos S y T, dos diádicos, que están cerca. ¿Sí? Entonces, cuán cerca va a estar controlado por este exponente que está acá, que lo voy a escribir un poquito mejor. M. Entonces, M controla cuán cerca están T y S. Pero ahora son diádicos probablemente de distintas alturas, y eso es lo que complica un poquito el cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer es incluir estos dos T estrella y S estrella de la siguiente manera. Entonces, la expansión diádica de S la vamos a usar con Z y la de T con U. Son expansiones diádicas finitas y a partir de un momento son todos cero. Y si dos diádicos están cerca, eso quiere decir que los Z y los U son iguales hasta un cierto momento.
Entonces, ¿qué momento? Bueno, hay un primer instante J, y tiene que ser grande el J, si es que T y S están cerca, donde ZJ es 0, porque está a la izquierda, y el UJ es 1. Y todos los anteriores coinciden. Entonces, ZK es igual a UK, K menor que J. Ya. Entonces, ¿qué vamos a incluir? Vamos a incluir el S estrella, que es simplemente lo mismo que el S, pero truncado en J. Y el T estrella es el S, donde simplemente cambio el ZJ por 1. Entonces, formalmente el T estrella es S más S, dije, más 2 elevado a menos J. Y el T tiene coeficiente 2 elevado a menos J, y por lo tanto tiene más cosas. Así que el T va a estar a la derecha. Puede ser T estrella. Y el S estrella es la truncación. También podría ser que S estrella fuera S, pero el caso general es el que está dibujado ahí. Ya, entonces fíjense que para ir desde S hasta T, voy a pegar primero este tremendo salto, 2 elevado a menos J, y después me voy a ir acercando por diádicos hasta T. Estos puntos que tengo acá no los voy a explicitar, están hechos en el apunte, y dependen de la expansión de T. Entonces me voy acercando a T, aumentando términos de su expansión. Entonces, fíjense que lo que tengo acá es, en cada uno de estos pasos tengo un control. Entonces, ¿cómo es el control? Es algo así como x de t menos x de estrella. Volvamos. Entonces, la diferencia entre ese punto y este va a ser una suma consecutiva. ¿Ya? Y uno se da cuenta que una cota de eso, en cada paso tengo que pagar algo así como menos alfa al índice correspondiente de esos diádicos, y es algo así como J más L. Y el peor caso es sumar desde 0 hasta infinito. Es menos que eso, sin duda, pero revisen en la punta y van a darse cuenta de los detalles. Pero al final queda esta serie, es una serie geométrica, y bueno, aparece una constante, no presten mucha atención, pero el orden es 2 elevado a menos J alfa, que es el término 1. O sea, el orden de esto es, salvo una constante, este es el que manda. Como en casi toda serie geométrica, el primer término es el que manda, ¿cierto? Alguna constante. Ya, entonces si uno junta eso, eso es entre T y T estrella, hacen lo mismo entre S y S estrella, usan desigualdad triangular y les va a quedar una cosa de este estilo. O sea, el orden es 2 elevado a menos J alfa. Me parece una constante, que es como 2 veces la anterior. Ya, entonces, ¿cómo se relaciona J con la distancia entre T y S? Bueno, la distancia entre T y S es menor que 2 a la menos m. Entonces, voy a usar otro color porque ya hay muchas cosas acá. Entonces, esta distancia es 2 a la menos m. Por lo tanto, 2 a la menos j es más chica. Eso es lo que vamos a usar. Entonces 2 a la menos m es mayor que t menos s, y eso es mayor que 2 a la menos j. Así que j es más grande que m. Por lo tanto, puedo cambiar el 2 a la menos j alfa, lo cambio por 2 a la menos alfa, y eso me aparece esta desigualdad. Entonces, los incrementos en los diádicos. Entonces, por ahora T y S está en los diádicos. Está controlado por T menos S a la alfa. Preguntas hasta ahí, porque lo que viene a continuación es otra cosa. Es otro tipo de argumentación. Seguimos entonces. Ya. Sí. Entonces, tenemos
tenemos que X se comporta bien sobre los diádicos. Y para no olvidarnos, hay un conjunto media cero, que está acá. Ese conjunto media cero dice que para los omegas en el complemento se puede hacer esto. Para los omegas en A, no sé, porque para los omegas en A no tengo desigualdades. Bueno, el Cantelli solo da la existencia en conjunto media cero, no es para todo omega. ¿Ya? Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir X tilde, el candidato a versión, como XT de omega, si omega no está en A, si es que es un diádico. Y vamos a definir por 0 en el conjunto A. En el conjunto este de media cero donde las trayectorias a lo mejor no se comportan muy bien. Entonces omega en A. Ya, ambos casos, tanto en A como en el complemento, la trayectoria sobre los diádicos es Holder de índice alfa, porque la trayectoria 0 es Holder de cualquier índice, de hecho. Entonces, para todo omega, existe una única extensión. ¿Ya? Entonces tenemos la trayectoria mirada sobre los diádicos y sobre, dependiendo si está en A o no, coincide con X y si no es 0. Así que ya tenemos un proceso que tiene todas sus trayectorias Holder. Veamos por qué la probabilidad que x de t sea distinto a x tilde es 0. Que es lo crucial, que es lo que se llama una versión. Fíjense que el t está afuera. ¿Eh? Eso es importante, ¿no? El t no está adentro. Ya. Eso va a ser importante más adelante. Entonces, para t, bueno, para t diádico eso es claro porque x tilde y x son iguales en el conjunto A complemento que tiene medida llena, así que la probabilidad de que sean distintos está contenido en A. Y para t que no es diádico, entonces vamos a tener que usar alguna aproximación. Entonces hacemos esta idea de calcular la probabilidad que la diferencia sea mayor que epsilon. Eso lo vemos como una unión de tres cosas. Si uno usa desigualdad triangular, entonces interpone un diádico entre medio y tiene tres incrementos. Estaba muteado, profe. Hoy me volvió a abrir. Si vuelve a pasar, voy a tener que cambiarme de Wi-Fi. Así que eso va a demorar unos minutos, unos segundos. Ya. Entonces decíamos que, no sé, supongo que está grabando, ¿eh? Déjenme verificar que está grabando. Sí, está grabando. Ya. Entonces, fíjense cómo se obtiene. Esta es una idea que probablemente vamos a usar algunas veces. ¿Cómo relaciono la desigualdad triangular de números con una desigualdad en probabilidades? Entonces, algo así como esto. Entonces yo quiero decir I mayor o igual que epsilon, por decir algo. Quiero estudiar ese conjunto. Entonces voy a hacer I menos Z. Bueno, I es menor. Ya, me tuve que cambiar de Wi-Fi porque estaba muy inestable esta cosa. Ya estábamos tratando de explicar cómo uno relaciona la desigualdad triangular de números con una desigualdad de probabilidades. Entonces, queremos, no sé, controlar, por ejemplo, cuál es la medida o cuál es la probabilidad de un evento del estilo I mayor o igual que epsilon. Entonces, lo que uno puede hacer, si es que controla I por
I menos Z más Z. Entonces ahora tengo que la suma de dos cosas supera epsilon. Entonces la probabilidad que módulo I sea mayor o igual que epsilon es menor o igual que la probabilidad que I menos Z más módulo de Z supere epsilon. ¿Ya? Y toda la astucia está en pensar que como la suma de dos números supera algo, quiere decir que alguno de los dos tiene que ser por lo menos la mitad. Entonces, I menos Z tiene que ser por lo menos la mitad, o módulo de Z es por lo menos la mitad. Este conjunto acá es más grande que este. Bueno, y eso ahora por la probabilidad de una unión es su aditividad, es la probabilidad que módulo de I menos Z sea mayor que epsilon medios, más la probabilidad que módulo de Z sea mayor que epsilon medio. ¿Ya? Entonces tenemos esta probabilidad acotada por algo así. Y si uno tiene 2, 3, 4 variables que quiere incluir como desigualdad triangular, bueno, va a tener que, por ejemplo, reemplazar epsilon dividido por n. Entonces eso es lo que hicimos con 3, en el fondo. Volvamos. Por acá. Entonces, queremos controlar la diferencia entre x tilde y x. Y si queremos pasar por un diádico, tenemos la diferencia entre x tilde y x tilde al instante tn, entre x tilde tn y x tn, y entre x tn y x. Bueno, esta de acá es 0. Dijimos que x tilde y x eran iguales, salvo un conjunto de medida 0 en los diádicos. La primera tiende a 0 porque las trayectorias de x tilde son continuas, así que si Tn es un diádico que converge a T, no importa cómo converja, la variable x tilde Tn converge a xt casi seguramente, y casi seguro es más fuerte que en probabilidades. Y la última es simplemente usar la desigualdad que a uno le dan como hipótesis en el teorema de Kolmogorov, esta, porque esa dice que el momento de orden beta del incremento tiende a 0. Y si hay convergencia en momento de orden beta, hay convergencia en probabilidad. Entonces, les voy a anotar algunas cosas que deberían repasar, probablemente, de estos argumentos, que tienen que ver con, entonces, digamos que xn converge en probabilidad a 0, si la probabilidad que módulo xn sea mayor que epsilon, eso está fijo, tiende a 0 para todo epsilon positivo. ¿Ya? xn converge casi seguro, me imagino que se acuerdan, a 0. Y después tienen algo así como la esperanza de módulo de xn a la beta tiende a 0. Digamos que beta es mayor que 0. Entonces tenemos estos tres tipos de convergencias y la convergencia casi segura implica en probabilidad, la convergencia en momento implica en probabilidad. Eso es lo que estamos usando. Bueno, y hay algunas implicancias al revés también, pero solo por subsucesiones. Entonces estamos usando que la convergencia en probabilidad es la más débil de estas tres que estamos usando aquí. Entonces, en nuestro cálculo, repetimos, el primero se va a 0 porque hay convergencia casi segura, esa es la continuidad de x tilde. El segundo es 0 porque x tilde y x coinciden en los diádicos, y el tercero es 0 porque tengo esta hipótesis de momento que da el teorema de Kolmogorov. Así que la probabilidad que x tilde menos x en el instante t sea positiva, mayor que cualquier cantidad positiva, es 0.
Y eso quiere decir que X tilde y X son iguales, casi seguramente. Para que entiendan un poquito la diferencia entre versión y otro concepto que a lo mejor vamos a ver un poquito más adelante, que es indistinguible. Aquí hay un ejemplo simple de lo que puede pasar. Entonces, nuestro espacio de probabilidad es 0,1, P es la medida del eje. Y las trayectorias de X es siempre 0, salvo cuando omega es P. Entonces aquí el espacio omega y el conjunto de índices de tiempos se confunden. Entonces la trayectoria es siempre 0, salvo que en omega vale 1. Así que X no tiene ninguna trayectoria continua. Siempre tiene alguna discontinuidad. Si uno construye el X tilde de acuerdo a lo que nos da el teorema de Kolmogorov, nos vamos a dar cuenta que X tilde es constante igual a 0. Entonces, esta es la selección. La probabilidad que XT y X tilde sean distintos para T fijo es 0, porque para cada omega, el único punto donde van a diferir es en T. O si miran, para cada T, el único omega donde difieren es 1 solo, y eso tiene medida 0, porque estamos en medida de eje. Pero la probabilidad que los dos procesos completos sean distintos es 1. O sea, como trayectorias. Una trayectoria siempre es 0 y la otra trayectoria tiene un salto. Así que si la comparamos como funciones, nunca son iguales. Si miramos las marginales, que es esto que está acá, mirar las coordenadas, una a una, eso son iguales, casi seguramente. Entonces la diferencia entre uno y otro es que el T está fuera acá, y aquí adentro el T es un existe T, que está dentro, es una unión no numerable en el fondo. Unión no numerable de los conjuntos previos. Ya. Preguntas. Yo creo que tienen que haber varias preguntas, me imagino. Dejemos unos minutitos para preguntas, si quieren. Entonces, importante la distinción entre estos dos conceptos. Uno es el hecho que en cada instante t sean iguales, casi seguramente, y otros que sean iguales como trayectorias. Y para este curso lo importante son las trayectorias. Ya, la aplicación entonces al browniano viene por acá. Entonces la aplicación al browniano es, hagamos este cálculo para el browniano. Entonces el cálculo del browniano, ya hicimos el cálculo de este incremento, y si tomamos un P grande, alfa es tan cercano a un medio como uno quiera. Entonces las trayectorias del browniano son todas de índice alfa, cualquier cosa menor que un medio. Y entonces tenemos el teorema. Yo voy a escribir antes de pasar acá. Tenemos el siguiente resultado. Después voy a ordenar las notas cuando se las mande. El teorema es que existe una versión de tilde del movimiento browniano tal que todas sus trayectorias son alfa holder de índice menor que un medio.
Entonces, es un detalle y lo pueden leer en el apunte. La cosa es siguiente. A ver, teníamos RT, teníamos BT, que es la sigma álgebra de los cilindros, la sigma álgebra producto. Teníamos una medida que genera B movimiento browniano, ¿cierto? Por si acaso estoy usando t igual 0,1. ¿No? El otro teorema Kolmogorov me dice existe versión. Y eso lo llamamos B tilde. ¿Cómo fue esto? Entonces, sacamos un conjunto de medida cero en este espacio producto. Y en el complemento tenemos, o sea, es esto, existe A que pertenece a la sigma álgebra producto, P de A es 0, y X y X de los diádicos y en omega tiene extensión continua. Y eso lo llamamos el B tilde, ¿ya? Completándolo por 0 esto es para omega en A complemento, ¿ya? O sea, en definitiva lo que tenemos es B tilde, tenemos una función en el fondo, tenemos B tilde que va de R a la T en las continuas, ¿sí? Y que a cada omega le asocia una trayectoria continua, ¿sí? Y que resulta ser medible. ¿Sí? No es muy difícil darse cuenta que va a ser medible. Entonces, esto ahora es algo genérico. Tengo un espacio de medida, tengo un espacio medible y tengo una transformación medible. Eso induce una medida sobre las continuas. Entonces, esto induce una medida mu en las continuas 0,1 con sus borelianos. Las continuas en 0,1 es un espacio separable, tiene una topología de la convergencia uniforme, y eso tiene borelianos. Y esta medida mu se llama medida de Wiener. Juega un poquito el rol de la medida Lebesgue en R. Es como la medida natural en este espacio. No lo vamos a hacer en el curso, pero en las continuas es un espacio tan grande que no tiene una medida uniforme como la medida Lebesgue. No puede existir una medida uniforme. Fíjense que este B tilde que induce una medida. ¿Cómo se induce una medida? Yo tomo un conjunto A boreliano en las continuas, tomo B tilde menos 1 de A y le calculo P. Eso es como siempre. Cada vez que tengo un espacio de medida, puedo inducir sobre otro espacio de medida, sobre otro espacio medible, la continua en este caso, con sus borelianos, una medida. Ya, si uno reescribe esto, quiere decir, ¿cuál es la medida del conjunto de trayectorias tal que, por ejemplo, si yo quisiera calcular omega en T es mayor que 3, por ejemplo, por decir algo? Bueno, me devuelvo a R elevado a T y al final me va a dar esto. Integral desde 3 a infinito, 1 partido por 2 pi t,
L elevado menos un medio t, x cuadrado de x. O sea, me da una normal. O sea, tengo el mismo tipo de propiedades ahora en el espacio de las funciones continuas. Entonces, esta medida está caracterizada por entonces, de nuevo tengo, voy a escribir W de las continuas, 0,1 en R, tal que toma una trayectoria y la evalúa. ¿Ya? Esas son las coordenadas. Igual que en el espacio producto, el espacio de las continuas también tiene proyecciones canónicas, que son evaluar las funciones en un tiempo. ¿Ya? Son las mismas, en el fondo. Están definidas en otro espacio nomás. Y entonces tengo WT, tiene distribución normal 0T. WT menos WS también tiene distribución normal T menos S. Estoy suponiendo que T es mayor que S. Y los incrementos independientes. Y además una normalización que no hemos dicho mucho, W de 0 es 0. Esto es lo que se llama un browniano estándar. W es movimiento browniano estándar. Entonces de aquí en adelante me voy a olvidar de R elevado a T y voy a trabajar siempre en las continuas, que es un espacio mucho más agradable, un espacio separable, digamos, es un Banach, y tengo las mismas propiedades. Tengo que en cada instante este proceso tiene distribución normal, que los incrementos son independientes también normales, y parte de cero. Eso es una normalización de donde quiero partir. Así que este browniano se concentra en todas las funciones que parten en cero. Pero ya sabemos que además se concentra en todas las funciones que son holder. Entonces, podríamos decir algo así Profe, como... Sí, tengo una duda. dale. ¿Cuál es la diferencia entre este W que me definí ahora y el B tilde que habíamos definido antes? Ya, el B tilde es una cosa que ¿Me me cambian pasa los de... dominios? Claro, el B tilde es un artificio, si quieres, que me pasa desde R elevado a T, que es un espacio enorme, en las continuas. Es como proyectar R elevado a T en las continuas. ¿Ya? Eso me induce algo en las continuas. Ok, Y ya. ese algo lo voy a llamar la letra que quieras, W, para no confundirlo con B tilde. Ya. A ver, hay una cosa que es interesante saber ya desde el principio. La medida mu, la medida Wiener, es única. Hay una única medida de Wiener, hay una única medida de probabilidad en el espacio de las continuas con los borelianos que satisface esto, que estas proyecciones canónicas tienen distribución normal, incrementos independientes y parten de cero. Casi seguramente. Esto es casi seguro, por supuesto. ¿Ya? Sí. Pero movimientos brownianos hay muchísimos. A ver, voy a tratar de convencerte que hay varios. A esta altura yo creo que podrían, no les falta algo todavía, pero casi podrían probar esto. W, si uno reserva la letra W para las canónicas, digamos, WT, movimiento browniano, eso significa que puse la medida Wiener sobre las continuas y estoy mirando las coordenadas. Pero si W es movimiento browniano, menos W también. Y son distintos, ¿cierto? Sí. Menos W ya no es la proyección canónica. Es mirar la función reflejada. Así que WT no es simplemente evaluar, sino que le cambia signo. Aquí hay algunas que vamos a mirar más adelante. También puedo hacer esto, W1 partido por T. Y lo voy a multiplicar por... No, hagamos uno más sencillo. Después vemos los más difíciles. Voy a escalar esto.
C por T. Déjame borrar acá. Ya, WCT tiene distribución normal. C es una constante. C es constante. Estoy saliendo un poquito del programa, pero es interesante, al menos al principio, ver esto. Entonces, lo que hago es escalar la función, ¿no es cierto? Escalo el tiempo. Y esto tiene varianza C por T, y yo quiero que tenga varianza C, así que tengo que dividir por raíz de C, supongo. Es fácil ver que esto vuelve a tener incrementos independientes, porque ya es una transformación lineal del tiempo nada más. Esto es movimiento browniano también. Y bien distinto al anterior. Lo que hice fue escalar la función y después reescalar en el espacio. Uno es en el tiempo, este es un escalamiento en el tiempo y este es un escalamiento en el espacio. Entonces, expandí el tiempo y después contraje el espacio, pensando que C es mayor que 1. Y hay muchos más. Hay muchos movimientos brownianos más. Ya, dejemos para el futuro eso, pero lo que es único es la medida de probabilidad. Es como decir, todas las normales 0,1 lo que tienen en común es la distribución, pero ellas pueden ser muy distintas entre sí. Es el mismo fenómeno. Normalmente uno dice, sea este un movimiento browniano, lo que se está refiriendo es que se refiere a la unicidad de la medida, más que a la unicidad del proceso. Lo que a uno le interesa, sí, es poder transformar procesos en otros y ver que están dando brownianos. Eso es una técnica interesante, porque quiere decir que las propiedades que tiene un browniano, por ejemplo, son invariantes bajo este escalamiento. Porque este vuelve a ser un browniano, así que esta propiedad, este proceso tiene las mismas propiedades que el de arriba, si son propiedades del tipo estadísticas de ciertas cosas que pueden pasar, ¿ya? Entonces, la unicidad es la medida, el proceso no es único, sino que hay muchas maneras de modificarlo. De hecho, vamos a aprender a tomar el browniano, cortarlo, hacer cosas y volverlos a pegar y sigue siendo browniano. Y eso tiene mucha utilidad. Ya. Entonces ya tenemos construido una medida sobre el espacio de las funciones continuas con las propiedades que queremos, que son esencialmente en cada instante t, eso tiene una distribución normal y los incrementos son independientes. Y esa medida es única esencialmente por el teorema Kolmogorov. Ya, volvamos a donde estábamos. Ya. Aquí se me perdió una página. Ya, si quieren, a ver, 12:58. ¿Qué tal si nos damos 2 o 3 minutos de descanso o 5 minutos? Y yo aprovecho de escribir algo acá porque me está faltando una página que se me da el borrado entre medio. Así que juntémonos en unos 5 minutos, ¿les parece? Sí, vale. ¿Ya? Yo voy a seguir conectado, voy a apagar el micrófono nada más. Ya, volvemos. Una de las herramientas más importantes para modelación, a modelación me refiero a construcción de procesos, tiene que ver con lo que se llama las esperanzas condicionales. En el fondo lo que permiten las esperanzas condicionales es decir cómo el proceso evoluciona. En el caso del browniano, lo que nosotros dijimos, que es un caso muy especial de especificar esperanzas condicionales, dijimos que el paso de S a T es simplemente que el incremento es independiente de lo que haya pasado antes. Y eso
bueno, es cierto para el browniano, pero me gustaría procesos en que la información que viene del pasado aporte más al incremento. ¿Sí? O sea, que el incremento dependa también del pasado. O sea, si uno piensa en un fenómeno físico que tenga velocidad, el incremento no solo depende de dónde estaba, ¿eh? O sea, que si hago la diferencia, eso elimina la posición inicial, pero la velocidad hace que ese incremento dependa de lo que pasó hasta el instante S. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a necesitar construir procesos que tengan memoria en ese sentido. Y la manera, una de las maneras, no es la única, por supuesto, es especificar esto a través de esperanzas condicionales. Entonces vamos a modelar, por ejemplo, el incremento, dado el pasado, tiene esta propiedad. Ya. Entonces, ¿qué son las esperanzas condicionales? Las esperanzas condicionales no son ni más ni menos que proyecciones. Y partamos con L2, que como es un Hilbert es más fácil de trabajar, si es que queremos hablar de proyecciones. Entonces el contexto es que tenemos un espacio de probabilidades, omega fp, f es una sigma álgebra, p es una medida que es positiva, integrado, tiene masa total 1. Vamos a suponer que es completa, es decir, contiene todos los conjuntos de media cero, etc. Y G es una subsigma álgebra. Y entonces, como es una subsigma álgebra, el L2 de G es un subespacio cerrado del L2 completo. Entonces aquí el L2 de F es como el espacio completo. Y, bueno, debería estar en cero, pero el L2 de G es un subespacio cerrado. Y en un Hilbert, si tengo un subespacio cerrado, hay una proyección. Es el teorema de Riesz. Entonces hay una única proyección, o sea, hay un único Y que vive en este subespacio y que minimiza la distancia de X al subespacio, o otra manera de decirlo es que X menos Y es ortogonal a L2, al subespacio. Entonces, ¿cómo se caracteriza? Este Y se caracteriza a través de la proyección, esto que está acá. Entonces, la esperanza de X por Z, eso es el producto interno en este espacio de Hilbert. El producto interno entre X y Z es lo mismo que el producto interno entre Y y Z, que es lo mismo que decir que X menos Y es ortogonal a L2. El Z es cualquier cosa que está aquí abajo, ¿eh? Ese es Z. Ya. Y Y tiene que ser medible porque, si se dan cuenta, en esta propiedad que está acá, Y igual a X satisface esa condición. O sea, pero si quiero que sea una proyección, tiene que estar abajo, tiene que vivir en este espacio de acá. Entonces, estas dos condiciones caracterizan de manera única esa proyección. Ahora, como estamos trabajando en un L2, la variable Y está bien definida casi seguramente. O sea, hay muchas proyecciones, pero en L2, que son clases de equivalencia, hay una sola. Entonces el Y es único, hay que entender eso casi seguramente. ¿Ya? Es único como clase de equivalencia, es único como elemento de L2. Ya. Como es una proyección, perdón, como es una proyección, voy a borrar esto que quedó medio feo. Como es una proyección, entonces es continua. Es decir, si uno calcula la norma al cuadrado de x2, eso es simplemente aplicar Pitágoras, es la norma al cuadrado de y más la norma al cuadrado de x menos y, porque son ortogonales. Así que la consecuencia es que la norma de y es menor o igual que la norma de x. O sea, esta transformación, esta proyección en lipschitziana es continua, lineal y de norma menor que 1, menor o igual que 1. Y la norma como operador es menor o igual que 1. La orilla no me deja escribir.
Como operador. ¿Qué propiedades tiene esta proyección? No es cualquier proyección. Si X es positivo, su proyección también es positiva. Eso no pasa generalmente con las proyecciones. En RN, si yo proyecto sobre un plano, a lo mejor un vector que es positivo termina con su proyección tiene componentes negativas. Aquí no. ¿Y cómo se ve eso? Simplemente es la caracterización de la esperanza condicional. Al principio uno usa esta caracterización para todas las propiedades, por supuesto, que es la que le permite trabajar. Entonces, la esperanza de X por Z es lo mismo que la esperanza de Y por Z, y eso para todo Z en L2. ¿Y qué pasa si uno toma Z donde Y es negativo? La indicatriz, eso está en L2 de G. Entonces lo que me dice, por un lado, esto es positivo, porque X es positivo, la indicatriz es positiva, así que esta esperanza es positiva. Pero Y sobre el conjunto donde Y es negativo es menor o igual que 0, así que esto es menor o igual que 0. Pero a la vez es mayor o igual que 0, así que la única posibilidad es que sea 0. Y si es 0 esta esperanza, quiere decir que como en el conjunto donde Y es negativo, la variable es estrictamente negativa, quiere decir que la única posibilidad es que el conjunto tiene que tener medida 0, o sea, Y es mayor o igual que 0 CTP. Borremos esto que tal vez confunde. Así que, de nuevo, la conclusión es que por un lado esta esperanza tiene que ser menor o igual que 0, porque Y sobre este conjunto es negativo, esto que está acá. Por otro lado, tiene que ser igual a esto, y aquí esta variable X es positiva por hipótesis, entonces esto integra mayor o igual que 0, así que la única posibilidad es que sea 0, o sea, lo que tengo adentro es 0 CTP porque tiene signo constante, y de ahí se concluye que Y es mayor o igual que 0. O sea, la proyección de algo positivo es positivo, o mayor o igual que 0, mejor dicho. Ya. La esperanza de 1 es 1. ¿Y eso por qué? Porque 1 está en G. Así que si proyecto algo que ya está en el espacio, obviamente va a estar en el espacio. O sea, más generalmente, la esperanza condicional de Z dado G es Z para todo Z en L2 de G. Pero esta es importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La esperanza condicional es un operador lineal continuo, es positivo, y la proyección o la esperanza o la transformación de 1 es 1. Para los que les interese, puedo dejar este ejercicio. Incluso en RN es simpático este ejercicio. En RN las proyecciones son a través de matrices. Entonces imagínense que tengo una matriz A o P, matriz de proyección, por lo tanto P cuadrado igual P, P transpuesta igual P, o sea, es simétrica, es igual a su cuadrado, pero además P de X es mayor o igual que 0 si X es mayor o igual que 0, y P de 1 es 1. Estas son las propiedades extra que tenemos de las esperanzas condicionales. Entonces es una esperanza condicional. Es esperanza condicional. O sea, existe una medida, cuando nuestro espacio L2 es Rn, el conjunto natural, como espacio de medidas, son el conjunto discreto 1 hasta n, y la medida hay que ponerle masa en 1 hasta n. Así que hay que descubrir masas en los enteros 1 hasta n, de manera que P
sea la esperanza condicional. Y esto se generaliza a cualquier espacio. Entonces, una esperanza condicional es una proyección continua que es positiva, es decir, transforma cosas positivas en positivas y que P de 1 es 1. Y eso caracteriza todas las esperanzas condicionales. Ya, pero en muchas ocasiones, y con esto yo creo que voy a estar empezando a terminar la clase, en muchas ocasiones uno quiere trabajar en L1 más que en L2 o en LP en general. Entonces, ¿cuál es la extensión a LP? La extensión va por otro lado, porque LP salvo P igual a 2 ya no es un Hilbert, es un espacio de Banach en general. Y los espacios de Banach, el teorema de proyección no es cierto. Uno puede perder la unicidad, por ejemplo. ¿Qué pasa en P igual a 1? O sea, en L1, ¿cómo defino la esperanza condicional? De manera que tenga esta idea como de proyección. Bueno, se hace a través del teorema Radon-Nikodym. Es la manera más fácil. Les recuerdo que el teorema Radon-Nikodym está íntimamente relacionado al teorema de proyección. Así que son todas versiones de una misma cosa, son teoremas de representación en el fondo. Entonces, ¿cómo se actúa? Bueno, para cada A en G, y eso es importante, que me tengo que restringir a G. Considero esta medida. La medida de A, nu de A, es la esperanza de X por indicatriz A. Eso es una medida con signo en general, porque X va a tener signo. Es una medida finita porque X está en L1. Entonces, esta variable está en L1. Y si A tiene medida 0, si P de A es 0, bueno, estoy integrando una función que es 0 CTP, es decir, que X por indicatriz A es 0 CTP, y por lo tanto nu de A es 0. Así que es absolutamente continua. Nu es absolutamente continua con respecto a P. Y eso, hay un teorema famoso, el teorema Radon-Nikodym, que me dice que hay una densidad. Esta medida nu tiene una densidad con respecto a P. Entonces, por un lado, esperanza de X indicatriz A es la integral, voy a usar la notación de integral porque se entiende un poquito mejor, es la integral de X indicatriz A de P, eso es así, se definió nu, pero entonces me dice es la integral de Y indicatriz A de P, y el teorema de Radon-Nikodym está escondido por ahí, me dice que es medible en el espacio que estoy considerando, así que esto es Radon-Nikodym en el espacio G, con sigma álgebra G. Si uno le saca la restricción de G, obviamente Y igual a X es solución. Así que no hace nada. Pero la gracia de las esperanzas condicionales es esta restricción de medibilidad que me hace que la variable Y tenga menos información. Y entonces tenemos la mismo tipo de restricciones entre X y Y. Lo único que ahora en vez de Z en L2, lo tengo para indicatrices. Y si lo tengo para indicatrices, lo tengo para el infinito. Lo importante es que esta indicatriz de A está en el infinito de G. Y de nuevo, entonces tengo un operador que va desde L1 de F en L1 de G. El hecho que Y sea integrable es parte del teorema de Radon-Nikodym, que es lineal y continua y positiva. Veamos por qué. Entonces, es fácil ver que el módulo de la esperanza de X dado G es menor o igual que la esperanza del módulo. Esa es la positividad. La positividad se traduce en que es monótona. Y entonces integramos ambos lados. Integrando ambos lados queda la esperanza del módulo de la esperanza condicional. Eso es menor o igual que la esperanza. Y completo acá con 1. Entonces estoy comparando la esperanza condicional de una variable multiplicada por z que está en L1 de G. Y eso es lo mismo que la esperanza de la variable, que en este caso es módulo de X. Así que me queda finalmente esperanza de módulo de X. Así que, de nuevo, es una contracción. Entonces
Entonces, la monotonía o la positividad, que es lo mismo, más el hecho que preserva las constantes, me dice que tiene que ser continuo. ¿Mm? Y un ejercicio que uno puede hacer más o menos rápido es este que está acá, que si I es acotada y medible, sale de la esperanza condicional. Entonces la esperanza de X por I es la I por la esperanza de X dado G. Ese es un primer ejercicio. Y un segundo ejercicio que uno debería hacer, porque lo vamos a usar varias veces, es que ¿qué pasa si proyecto sucesivamente sobre sus espacios que están encajonados? Entonces, si H es una subsigma álgebra más pequeña que G, ¿qué pasa si primero proyecto sobre G y después sobre H? Bueno, es lo mismo que proyectar sobre H. Y es lo mismo que proyectar primero sobre H y después sobre G. Eso es más o menos natural y son un par de líneas de demostración simplemente. En la próxima clase veremos un caso importante que es el caso que me permite hacer cálculos. Es qué pasa si XY tiene densidad conjunta. ¿Cómo calculo la esperanza de X condicional a Y? Eso es lo que voy a tratar de calcular en la próxima clase. Así que yo creo que por hoy día está más que suficiente. Y abrimos a preguntas y a discusiones, si quieren. Sin miedo, pregunten nomás. Profe, en la parte de cuando definimos la medida de Wiener, Sí, me parece que la definimos sobre las continuas con los booleanos de las continuas. claro. Pero como que antes estábamos trabajando con la sigma álgebra producto en RT. Sí, Entonces, ya, ¿cómo es el sí. paso ahí? Sí, mira. A ver, voy a hacer dos cosas. Una cosa es genérico y otra cosa va a ser específico de este ejemplo. Ya. Se las notas, ¿no? Sí, Ya. Entonces, primero el caso genérico, porque te va a servir para otras cosas. Suponte que tú tienes un espacio omega 1, F1 y una medida de probabilidad. Un espacio de medida, pero digamos un espacio de probabilidad. Y tienes omega 2 y una estructura medible. Y suponte que tienes una variable, una función medible. Solo medible, por ahora. Entonces, ¿cómo esto induce una medida? Induce una medida acá. De la siguiente manera, tú tomas A en F2, calculas la preimagen, como es medible, eso está en F1, y entonces lo puedes medir. Y la gracia que tiene la función inversa es que funciona bien con las intersecciones y complementos. Esto es una medida en omega 2 F2. Tiene un sí. nombre fancy, tiene un nombre fancy esto, pero Push forward, creo. claro, push forward. Pero cada vez que tienes algo medible puedes levantar, o puedes bajar, perdón, mejor dicho, una medida sobre el espacio de llegada. ¿Ya? Ahora, en el caso de la medida de Wiener hay
es más explícito todavía, hay más coincidencias, ¿no? Es bien especial, porque nuestro espacio RT tiene unas cosas que se llaman cilindros, ¿no es cierto? Y un cilindro es algo así, A cruz R T menos J, J finito, y esto es un elemento de los borelianos de R, o sea, es un número finito de coordenadas, a eso me refiero. Claro. Esa es la sigma álgebra producto. Sigma álgebra BT es generada por los cilindros de este estilo. ¿Sí? Ya. ¿Qué Sí. pasa en las continuas? En las continuas, digamos 0,1, para hacerlo más específico, yo tengo una distancia, una topología. Tengo la convergencia uniforme. ¿Eh? Esta es una topología en las continuas. Y eso genera unos borelianos. Sigma de los abiertos. ¿Ya? Claro. Entonces, bueno, la separabilidad juega un rol importante acá porque tú puedes probar que los mismos cilindros generan la misma sigma álgebra. Por supuesto son cilindros distintos porque están en espacios distintos, pero esto sería un cilindro. Déjame borrar esto. Esto sería un cilindro en las continuas. Omega en las continuas, tal que omega T1 como vector, omega Tn está en A. Y el mismo A, porque el A simplemente es un boreliano de Rn. N es el cardinal de J, es N. ¿Ya? Así que es el Sí. mismo cilindro, pero mirado a las continuas. De hecho, esto es las continuas intersectado con RT. Perdón, con el cilindro de arriba. Veamos este cilindro R, si quieres. Entonces, acá abajo, intersecto ese cilindro con R, con las continuas, y me da este otro cilindro. Son las mismas, porque fíjate que arriba dice, son todas las trayectorias que en A pasa algo, que en los instantes de 1 hasta Tn pasa algo. Y abajo me dice, son todas las trayectorias que son continuas y que en ese instante pasa lo mismo. Así que simplemente restringir este cilindro sobre las continuas. La gracia es que los borelianos de las continuas son generadas por estos cilindros. Y eso sí juega la separabilidad un poco. Entonces, en el fondo, los cilindros que son generadores arriba en R a la T, cuando uno los restringe las continuas, también son generadores. Y eso hace que esta transformación que lleva de R a la T en las continuas sea medible. Porque la primera imagen de este cilindro es este cilindro. Así que eso da la medibilidad. Y entonces tú puedes especificar en las continuas, como este es un generador que tiene buenas propiedades, tú puedes especificar de manera única una medida en las continuas diciendo qué pasa en los cilindros. ¿Mm? Y entonces por eso te aparece que la medida de Wiener es la única que hace algo sobre los cilindros. Ya, ya, ¿Ya? creo que Entonces, entendí. pero Gracias. toda la magia, digamos, es que los cilindros arriba en R la T y abajo generan las sigma álgebras correspondientes. Ese traspaso de cilindros hacia RT y de las continuas hace que todo funcione bien. Demuestra que los borelianos son generados por los cilindros, porque fíjate que estos conjuntos no son abiertos, o sea, estos de acá no son abiertos. Pero en las continuas, esencialmente, si tú sabes que, no sé, pues, que son todas las funciones que están a distancia pequeña de otra, eso lo puedes escribir mirando solo un número finito de coordenadas y moviendo intersecciones y uniones.
No sé si quedaste más tranquilo, Brian. Creo que sí. O sea, es que a priori me queda la medida de Wiener definida como en la sigma álgebra B a la T, pero como restringida a las continuas, y eso tiene la forma bonita gracias a lo que conversamos ahora, que me permite pasarme a los borelianos, algo así, ¿eh? Es, es más o menos así, pero hay un detalle. Es esta operación, no es la restricción sobre las continuas. Porque para poder restringirlo sobre las continuas, si tú quieres mirarlo todo en R a la T, directo, sin pasar a las continuas, sino que mirar las continuas como un subconjunto de R a la T, tienes un problema, que las continuas no es medible. Así que cuando intersecto las continuas con un rectángulo, eso no es medible arriba. Ah, claro, claro. Es medible en las continuas, pero no arriba. De hecho, en el apunte está un poquito desarrollado. Las continuas no tienen medida exterior, las continuas no tienen complemento de medida cero. O sea, las continuas no están en la completación de la sigma álgebra producto con la medida de Wiener. No está. Su medida exterior es 1, pero su medida interior es 0. Así que no se puede completar así. Lo que hace esto es algo que sucede en general. Esta es una propiedad genérica de los espacios de medida. Si tú tienes una medida sobre un espacio medible, digamos una medida finita, y tienes un conjunto que no es medible, hay maneras de agregar ese conjunto no medible a la sigma álgebra de manera que tengas una extensión. Cuando el conjunto tiene medida, o sea, el complemento tiene medida exterior 0, eso es la completación simplemente. Pero hay unas maneras de completar más allá. Esta se parece más bien a esa segunda, dado que el complemento de las continuas no tiene medida exterior 0. O sea, no está en la completación directamente, pero sí hay maneras de completar de manera que las continuas caigan adentro. Y me parece que la manera más fácil es mandar todo esto a las continuas directamente. Léete la demostración de que las continuas no están en la completación. Tiene alguna simpatía. Ok, vale, gracias. Ok. Último, ejerciten un poquito, lean un poco de normales multivariadas. Es algo que les va a servir para muchas cosas, en particular para el curso, pero es como una herramienta que uno debería conocer, o sea, dominar un poquito las normales multivariadas. Bueno, si no hay más preguntas, nos veremos el martes. Siempre me pueden escribir si necesitan entender algo o alguna duda, mándenme un correo simplemente, ¿ya? Gracias. Nos veremos el martes. Chao, Que tengan gracias. Profe. buen fin de Gracias. semana. Chao, cuídense. Profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao.